Miércoles Santo. ¿Cómo podemos aprender a vivir con esperanza y fe en medio de la incertidumbre y el sufrimiento? Bueno, es inevitable vivir en la incertidumbre. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Entonces todos tenemos que aprender a vivir en las manos de Dios, confiando en la providencia divina. Y fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles santo, porque Él ya veía como Dios, eso nosotros no podemos verlo con la claridad que Él veía, lo que iba a acontecer con Él. Nosotros podemos prever muchas cosas y Él ya sabía que Judas lo estaba vendiendo. Fue el día en que Judas lo vendió al Sanedrín por 30 monedas, que era lo que se pagaba para indemnizar cuando uno mataba a un esclavo. O sea, era una suma irrisoria, pero este hombre, llevado por la codicia, lo estaba entregando a los miembros del Sanedrín para que fuera crucificado por ellos. Entonces, sigamos la lección de nuestro Señor. Él, en el huerto de los olivos, va a sudar gotas de sangre el Jueves Santo, viendo todo el dolor que se le venía. Pero Él pidió fuerzas a Dios. El dolor nos hace sufrir, pero sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Sepamos que todos los dolores, todos los sufrimientos que Dios nos manda, todo, porque todo lo que acontece es para el bien de los buenos, dice San Pablo, todo, hasta las cosas malas. Santo Tomás dice, hasta el pecado. Dios permite todo lo negativo para algo positivo. Entonces, cuando Dios nos manda una cruz, un sufrimiento, un dolor, sepamos que es para nuestro bien. Sigamos el ejemplo de Él, aceptémoslo con resignación y pidámosle a Él las fuerzas que nosotros no tenemos para llevar y soportar esa cruz. ¿Cómo podemos aprender a mantener la paz interior ante las dificultades de la vida diaria? El secreto para mantener la paz de corazón, la paz de alma, incluso en las dificultades y también en las alegrías, porque a veces hay alegrías muy grandes que nos quitan la paz. Lo importante es confiar en la providencia divina, practicar esta virtud de la confianza. La confianza es la esperanza fortalecida por la fe. La fe nos enseña que Dios está al comando de todos los acontecimientos, que todo lo que acontece es porque Dios lo permite o lo produce. Entonces, todo lo que acontece en nuestra vida viene de las manos de Dios, incluso cuando es una tentación, un ataque del demonio, es porque Dios le permitió. Y la confianza, la fe, la esperanza, nosotros no la producimos por un esfuerzo nuestro, viene de Dios. Es el papel de los sacramentos, es el papel de la comunión frecuente, la confesión frecuente, la oración diaria, las jaculatorias durante el día, estar continuamente acudiendo a Dios, pidiendo su auxilio, pidiendo sus luces, pidiendo su sabiduría y pidiéndole esa virtud imprescindible para tener paz de alma, la confianza. A pesar de las incertezas del futuro, todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Pidamos por la intercesión de la Virgen esta gracia. Nuestro Señor no perdió la confianza, Él estaba ya en la víspera de la mayor tragedia de toda la historia, el mayor acto de injusticia. En ese momento Él estaba siendo traicionado por uno de sus más allegados. Increíble cómo las personas que tienen la mayor vocación, los que reciben las mayores gracias, cuando no corresponden, caen más abajo, porque su pecado es mayor, y fue el caso de Judas. Y eso le rompía el corazón a nuestro Señor, alguien con el cual Él convivió, que vio su patente, su divinidad, los milagros, cómo hacía el bien, su doctrina celestial, maravillosa, y Él lo estaba traicionando. Es una de las cosas que más duelen. Y como dijo Él en las apariciones del Sagrado Corazón a Sor Josefa Menéndez, lo que más le dolía no era el pecado de Judas traicionándolo, le dolía más que después de pecar, Él se desesperó, no confió en la misericordia de nuestro Señor después de haber pecado. Mire qué importante es la confianza. Aun cuando caigamos en el pecado, aunque traicionemos a nuestro Señor, tengamos la confianza que si acudimos a Él, Él va a hacer una fiesta en el cielo, como hizo Él
padre con el hijo pródigo. ¿Qué evento importante en la trama de la pasión de Jesús ocurre el miércoles santo, cuando los líderes religiosos planean su arresto? ¿Y cómo nos invita a esto? A reflexionar sobre las decisiones que tomamos ante la injusticia. Bueno, es increíble, como ya narré un poco, este día es un día de luto, el miércoles santo, por ese hecho de la traición de Judas. Pero no solamente fue Judas que lo vendió, nuestro Señor veía la ceguera de todos los apóstoles. Lo iban, al otro día, el jueves, lo iban a abandonar en el huerto de los olivos. Estaban disputando entre ellos quién iba a ser el primero y el segundo ministro cuando él implantara su reino humano, político, militar, económico. No habían entendido el mensaje de nuestro Señor a pesar de 3 años de convivencia con Él. Entonces reflexionemos sobre esta actitud de Judas. Él, que fue un privilegiado, no vigiló, no tuvo vigilancia y se dejó llevar por sus pasiones, se fue apegando al dinero. Cuando Santa María Magdalena derramó un perfume para lavarle los pies, como él manejaba la caja del colegio apostólico y se metía en el bolsillo propio parte de los donativos, entonces él le dice a nuestro Señor que en vez de derramar ese perfume en sus pies, ¿por qué no lo ponían en la caja común que la manejaba él, dizque para el bien de los pobres? En nombre del bien de los pobres, ¿cuántas injusticias no se cometen? Y cuántas defecciones no vemos en los líderes, en las personas que están llamadas a guiar a otros, como Judas. Él era uno de los 12 apóstoles, estaba llamado a ser cabeza de la iglesia, a ser fundamento de la iglesia, a difundir la fe católica por el mundo. Nuestro Señor los ordenó obispos el Jueves Santo, los ordenó sacerdotes. Un llamado grandioso. Los que tienen llamados importantes de pastorear, ya sea las almas, ya sean los cuerpos, las autoridades civiles o las autoridades eclesiásticas, si no corresponden a su llamado, hacen más daño a las almas y a la sociedad. Entonces pidamos por nuestros líderes religiosos, por nuestros líderes civiles, para que sean fieles a la gracia. Entonces la actitud que debemos tomar ante las injusticias es internamente rechazarlas, lo que esté en nuestras manos para evitarlas, hacerlo y saber que tarde o temprano, de manos de Dios, la justicia va a llegar. ¿Cuál es el servicio de Tenebrae que se celebra en muchas iglesias católicas el miércoles santo? En muchas iglesias todavía se celebra una liturgia que es muy antigua, que es el oficio de tinieblas, que son 2 horas del oficio divino, pero que se celebra con una especial solemnidad, con un especial dramatismo. Se lee los salmos penitenciales, se lee una narración de los evangelios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para ya ponernos en la perspectiva de ese tríduo pascual que estamos por celebrar, esa muerte, ese sacrificio de nuestro Señor por toda la humanidad, y una ceremonia, en fin, muy linda, incluso con cosas llenas de simbolismo. Se ponía, y todavía en algunos lugares se pone un candelabro con varias velas, y a lo largo de las oraciones se van apagando las velas, y solo queda una vela encendida, simbolizando el abandono en el cual nuestro Señor estaba entrando, donde no iba a quedar acompañado por nadie en medio de su drama, y solamente la Santísima Virgen era la única que iba a perseverar en la fe y en la esperanza. ¿Cómo podemos aprender de su temor y la multitud a la falta de valentía para hacer lo correcto? Bueno, sí, ese es un detalle muy, muy interesante, que el Sanedrín se reunió para ver cómo se deshacían de nuestro Señor, porque ellos lo vieron entrar el Domingo de Ramos triunfal en Jerusalén, aclamado como rey, como Mesías. Ellos vieron que el poder se les estaba saliendo de las manos. Nuestro Señor los había increpado, les había hecho esas imprecaciones, fariseos hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados, en fin, en público los había hecho quedar pésimo.
y ya de una manera abierta él se proclama como Mesías. Entonces ya ellos no soportaban más, decidieron que había que matarlo. Pero Jerusalén estaba llena de visitantes que venían a celebrar la Pascua de otras poblaciones. Entonces ellos, por la popularidad que nuestro Señor tenía, ellos tenían miedo que si lo arrestaban en medio de la multitud, que la multitud se diera cuenta, pues iba a armar una revuelta contra ellos. Entonces vieron que no era prudente y decidieron hacerlo después de la Pascua. Pero Dios es el que marca las horas y los momentos. Él es el que dirige la historia. Entonces hubo ese hecho inesperado para el Sanedrín cuando ellos decidieron ya deshacerse de él y en secreto lo condenaron a muerte. Ya se estaban dispersando, estaban saliendo cuando llega en ese momento Judas, que venía a ofrecerse, sabía que ellos lo estaban buscando y vino a ofrecerse para él entregar a nuestro Señor, porque él sabía en qué lugar secreto, privado, lo podían ellos apresar. Era en el Huerto de los Olivos, claro, donde nuestro Señor se retiraba a rezar con frecuencia. Entonces, ahí es que ellos le ofrecen 30 monedas de plata, que como le dije es lo que valía la indemnización por matar a un esclavo. Era un hombre tan apegado al dinero y además estaba lleno de odio por nuestro Señor, porque él estaba soñando con ser el ministro de Hacienda, el ministro del Tesoro en el reino humano de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor dijo claramente que Él no venía a reinar políticamente en el mundo y que iba a ser entregado y que iba a morir, lo había dicho en la víspera con toda claridad, que iba a ser entregado por los fariseos y que iba a morir en la cruz. Entonces tenemos estos Judas que le vinieron todos sus sueños ambiciosos y tomó un odio tremendo por nuestro Señor. Y quien no corresponde a Dios termina traicionándolo. Quien no crece en el amor a Dios termina odiando a Dios. Es lo que enseña San Agustín: en la vida hay dos caminos. O se ama uno a sí mismo hasta que se olvida de Dios y se traiciona a Dios, o se ama a Dios hasta que uno se olvida de sí mismo. Entonces aprendamos dos lecciones: la vigilancia que no tuvo Judas, y aprendamos la otra lección, la volubilidad de las masas, de las multitudes, lo efímero, lo superfluo, lo pasajero, lo vacío de la gloria del mundo. Busquemos la gloria de Dios, busquemos la gloria eterna. Los aplausos del mundo son como fueron con nuestro Señor. El domingo de Ramos lo aclaman y después lo iban a estar apedreando, colgándolo en la cruz y pidiendo que la sangre de nuestro Señor cayera sobre ellos, responsabilizándose directamente por la muerte de nuestro Señor. Entonces esa es la gran lección: no busquemos la popularidad del mundo, no busquemos la gloria pasajera como el humo del mundo. Y termino con una anécdota, un detalle bonito. Antiguamente, cuando los papas lo llevaban en la sedia gestatoria, se lo llevaba la Guardia Noble Pontificia, de las mejores familias romanas nobles, lo llevaban en esa especie de anda con un trono muy lindo, y iba el Papa por la plaza de San Pedro siendo ovacionado por la multitud. Iba un monje con la capucha, un hábito así burdo, con una antorcha, con un combustible que producía mucho humo. Iba repitiendo en voz fuerte hacia el lado del Papa: Sit transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo, para recordarle al Papa que todos esos aplausos y todo eso son pasajeros como el humo, como ese humo de la antorcha que se iba. Entonces busquemos la gloria eterna, busquemos la santidad, aceptemos las cruces que nuestro Señor pone en nuestro camino para seguir detrás de Él, como nos dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Subamos a lo alto de nuestro Calvario, pero tengamos una vida de oración y una vida sacramental intensa para obtener las fuerzas de poder llevar nuestras cruces y para que Dios opere ese milagro en nosotros, que es la santificación. Es una obra de Dios, pero tenemos que dejarlo, tenemos que permitírselo. Entonces pidamos todo esto a nuestro Señor Jesucristo por las manos de la Madre Dolorosa, y que nos vamos así preparando para celebrar con mucha compenetración y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. No nos quedemos en consideraciones vacías de todas estas ceremonias de Semana Santa. Apliquemos esto a nuestra vida completa, y hoy la lección es esa:
No vivamos para las cosas pasajeras del mundo, sobre todo para la gloria y los aplausos del mundo, que son volubles y pasajeros. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.